sea V igual a R2, el espacio vectorial, definido por producto interno para ordenado XY, para ordenado Z, W, definido como XZ menos XW menos IZ más 3IW. Determinar si cumple las propiedades de producto interno. Las propiedades de producto interno son 4. Vamos a probar la primera propiedad que dice U,V va a ser igual a V,U para todo U,V perteneciente al espacio vectorial V. Una propiedad conmutativa. Entonces vamos a definir como U sub 1, U sub 2 y como V, B sub 1, B sub 2, pares ordenados de R2. Va a ser igual a ahí tenemos los pares ordenados, el producto interior. Vamos a utilizar la definición. Entonces la definición dice, tenemos que, según la definición, darnos cuenta bien de la posición que tenemos dentro del desarrollo. X corresponde a U sub 1. Z corresponde a V1. Menos X corresponde a U sub 1. W corresponde a esa posición. Menos Y, que es este, que corresponde a ese. Z, que es ese, corresponde a ese. Más 3. Y, que es este, que corresponde a ese. W, que es este, que corresponde a ese. Ahí tenemos U,V. Pero lo siguiente, como estas multiplicaciones son escalares, lo que yo puedo hacer es invertir el orden, conmutar entre escalares, para que la cosa quede así. Entonces, conmuté todas esas multiplicaciones. Y lo que tengo aquí corresponde a ese producto interno. Por lo tanto, significa que U,V es igual a V,U para todo U,V perteneciente a R2. Me cumple la primera propiedad. Veamos la segunda propiedad que dice alfa por el producto interno de U,V va a ser igual al producto interno de alfa U, V, que va a ser igual al producto interno de U, alfa V, y eso para todo U,V perteneciente al espacio vectorial V y para todo alfa escalar perteneciente a los reales. Vamos a definir el U como U sub 1, U sub 2 y el V nuevamente V1, V2. Entonces tenemos alfa de U, V, que es U sub 1, U sub 2, V1 y V2. Esto nos va a quedar alfa por la definición de ese producto interno, que lo tenemos aquí. Entonces X va a ser esa posición, o sea, ese valor,
por z, que es esa posición, o sea, ese valor, menos x, que es ese, w, que es ese, menos y, que es esa posición, o sea, ese valor, z, esa posición, ese valor, más 3, y, esa posición, ese valor, w, y ahí tenemos desarrollado según la definición. Ahora, ¿qué hacemos con este alfa? Lo vamos a escribir de la siguiente manera. Alfa u sub 1. Vamos a multiplicar por alfa. Aquí tenemos alfa con u sub 1, con u sub 2 y con u sub 2. O sea, tenemos alfa u, v en producto interno. Pero desde aquí, lo que podemos hacer, en vez de multiplicar alfa u, lo podemos escribir como u sub 1 alfa v1 menos u sub 1 alfa v2 menos u sub 2 alfa v1 más 3 u sub 2 alfa v2. Entonces, ¿qué hicimos? Ahora el alfa lo movemos de esa posición a esa y nos va a quedar acompañando al v1 y al v2. Pero esto es lo mismo que, por lo tanto, podemos decir que alfa por el producto interno de u, v es lo mismo que alfa u, v en producto interno, y es lo mismo que el producto interno de u, alfa v para todo u, v perteneciente a R2 y para todo alfa perteneciente a R. Por lo tanto, me cumple la segunda propiedad. Vamos a verificar la tercera propiedad del producto interno, que dice: el producto interno de u más v, w va a ser igual al producto interno de u, w más v, w para todo u, v, w perteneciente al espacio vectorial v. El u corresponde a u sub 1, u sub 2. El v, v1 y v2. Y el w para el 1 y para el 2. U más v, que va a ser igual a w y eso va a ser igual al producto interno de, vamos a hacer la suma,
Ahí tenemos la suma de los pares ordenados correspondientes. Y ahora vamos a aplicar la definición para ese producto interno, sin perdernos, porque ahora tenemos que pensar lo siguiente. Este es mi X, Y, ese es mi Z, y ese de ahí es mi W. Vamos a aplicar la definición. Entonces la definición dice X, que es esto, por Z, que es eso, menos X, que es esto, por W, que es ese, menos Y, que es esto, por Z, que es eso, más 3, Y, que es esto, por W, que es esto. Vamos a hacer todas las multiplicaciones. Tenemos eso por eso, más esto por eso, menos este por ese, menos este por ese por ese, menos este por ese, menos ese por ese, más este por ese y por ese, más este por ese y por ese. Ya, ahora vamos a separar. Primero todo lo que tiene U y W. Ese, lo vamos a marcar, lo vamos a escribir acá. Y ahí está, ese elemento, ese elemento, ese elemento y ese elemento. Y decimos más, y ahora lo restante, que sería eso, eso, eso y eso. Entonces va a quedar eso menos ese elemento, y por último ese elemento. Pero lo que tenemos aquí, lo primero, es lo mismo que el producto interno de U, W, más, y lo que tenemos aquí es el producto interno de V con W. Significa entonces que si tenemos el producto interno de la suma de U más V, W, es lo mismo que y cumple para todo U, V y W perteneciente a R2. O sea, me cumple la tercera propiedad. Para la cuarta propiedad
que dice el producto interno de U, U debe ser mayor o igual que 0 y el producto interno de U, U debe ser igual a 0 si solo si ese U es igual al 0 perteneciente al espacio vectorial V. Ya, para nuestro caso, el U lo vamos a definir como U sub 1, U sub 2 perteneciente a el espacio R2. Entonces, primero, veamos si es mayor o igual que 0. Entonces vamos a tener U sub 1, U sub 2, U sub 1, U sub 2. Pensemos en la definición, como está definido este producto interno. Este corresponde al X y Z W. Entonces vamos a decir X, Z, que es menos X, U sub 1, W, que es U sub 2, menos Y, que es U sub 2, Z, que es U sub 1, más 3, Y, que es U sub 2, por W, que es U sub 2. Entonces tenemos U sub 1 al cuadrado, menos, estos son iguales, es lo mismo que 2 U sub 1 U sub 2, más, esto es 3 U sub 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos separar U sub 1 cuadrado menos 2 U sub 1 U sub 2 más U sub 2 al cuadrado más 2 U sub 2 al cuadrado. ¿Y qué tenemos? Hasta ahí tenemos U sub 1 menos U sub 2 al cuadrado más 2 U sub 2 al cuadrado. Esto es mayor o igual que 0, esto es mayor o igual que 0, por lo tanto me cumple lo primero, que es mayor o igual que 0. O sea, U, U es mayor o igual que 0 para todo U perteneciente a R2. Veamos ahora qué pasa cuando sea 0. O sea, esto va a ser igual a 0. Pero si esto es igual a 0, significa que esto es 0 y que esto es 0. O sea, U sub 1 menos U sub 2 es 0 y U sub 2 al cuadrado es 0. Pero de aquí puedo concluir de que U sub 2 cuadrado es 0, pero también el U sub 1 es 0. Significa que mi U entonces es de la forma 0, 0. Y ahí está, el U es igual a 0, que pertenece en este caso a R2. Entonces si U como U es 0, significa que el par ordenado también es 0, 0. O sea, pertenece a R2. Me cumple la cuarta propiedad. Por lo tanto, así como está definido el problema, cumple las propiedades de producto interno.